La consulta está contemplada en la Constitución. Es parte de la democracia participativa. La democracia no se agota solo en las elecciones, no solo es democracia representativa, no es que nos eligen por 3, por 6 años, nos eligen los ciudadanos y ya, no vuelve a participar la gente. Afortunadamente se está avanzando en la democracia participativa para que se pueda mandar obedeciendo al pueblo, que siempre sea el pueblo el que decida, que sea el pueblo el que mande. Entonces, en asuntos, para eso está lo de la consulta, trascendentes como el enjuiciar o no a un expresidente, pues sí, debemos de participar todos. He dicho, no de ahora, lo dije desde que tomé posición, de que yo estaba por que se pusiera un punto final y que pensáramos hacia adelante. Lo planteé y voy a seguir manteniendo esa postura y la voy a argumentar y voy a votar en contra de que se enjuicie a los expresidentes. Pero voy a respetar también lo que decida la gente. 8:34. El juicio contra los expresidentes a través de una consulta. Ayer conversamos con algunos juristas sobre este tema y le aprecio la deferencia en este espacio. Gracias a Ricardo Monreal por tomar esta comunicación. Senador, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Un saludo a todo el auditorio. Buenos días. ¿Qué opinión te merece a ti en lo particular y también como coordinador de la bancada en el Senado de Morena hacer una consulta para un juicio? ¿No suena un poco sumario, un poco inquisitorio, Ricardo? Mira, la figura de la consulta, ahorita estaba escuchando tu introducción, la introducción de la expresión del presidente de la República, y en efecto, la figura de la consulta popular está reconocida en la Constitución General de la República. La consulta popular, en efecto, puede ser solicitado por el presidente, por alguna de las cámaras o por una parte de la lista nominal del 2%. Y es un proceso largo, Luis, porque primero la solicitud, después la aprobación de las dos cámaras por mayoría, y luego se envía a la Corte para calificar la constitucionalidad, y luego, por último, se publica y se envía al INE. Pero es un camino largo, es una facultad que tiene estos tres entes, el presidente de la República como titular del Ejecutivo Federal, las cámaras o la población en un 2% de su lista nominal. Sin embargo, yo te diría que falta tiempo. La consulta me temo que está muy próxima, porque el tiempo se agota y la ley establece que tienen hasta el 15 de septiembre para poder solicitar la consulta de acuerdo con estas normas constitucionales y legales. Para juntar 1.600.000 firmas en 20 días no me parece tan fácil. Sin embargo, las cámaras, con el equivalente al 33%, cualquiera de las cámaras puede solicitar. Pero cuando solicita, aún así tiene que aprobar. Lo entiendo, pero dime algo, Ricardo. O sea, este es el método para una consulta, pero se puede, porque entiendo que la Constitución, artículo 34, 35, si no me equivoco, es específica en cuanto a qué cosas se pueden preguntar y qué cosas no se pueden preguntar, y pareciera una violación a garantías individuales. No estoy diciendo que sean inocentes, ni mucho menos defender a nadie, pero preguntarle a la gente, oye, ¿quieres juzgar a alguien o no lo quieres juzgar? Suena inconstitucional, Ricardo. Sí, mira, has tocado un tema clave. En efecto, es el artículo 35 de la Constitución, que establece con toda claridad que no podrán ser objeto de consulta popular algunos asuntos, ¿como cuáles? Pues los principios consagrados en el artículo 40, pero también la restricción de los derechos humanos, reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales. Tampoco se puede consultar, recuerdo, entre otras cosas, la permanencia o continuidad en el cargo de senadores o servidores públicos por elección popular, o la materia electoral, o el sistema financiero, el presupuesto de egresos,
obras en ejecución. Todo eso no puede ser motivo de consulta. Por eso es, Luis, que una vez, si se aprobara, por ejemplo, por las cámaras, con una pregunta, que debe ser solo una pregunta, decir, ¿estás de acuerdo o no en que se enjuicien a expresidentes de la República? Esa sola pregunta, aun cuando se apruebe en las dos cámaras y sea solicitada por el presidente de la República como tercera persona facultada, la Corte tendrá que determinar. Y yo creo que la Corte se maneja con autonomía. Hasta ahora, Luis, recordemos, y te lo recuerdo a tu auditorio, hasta ahora se ha puesto en práctica esta posibilidad en 4 ocasiones. En 4 ocasiones, población o personas han solicitado consulta popular. Casi todas, si mal no recuerdo, en el 2014, te recuerdas tú que una fue la de la reforma energética. Así es. Y otra fue de salarios mínimos, y otra más, incluso la última, fue una consulta consistente en si estabas de acuerdo o no de reducir el Congreso, 100 diputados y 32 senadores. Y las 4, Luis, las 4 propuestas de consulta han sido declaradas inconstitucionales. Las 4. Una de ellas incluso participó la actual secretaria de Gobernación. Si mal no recuerdo, en la de reforma energética, ella era la ponente, y por mayoría de votos se votó que era inconstitucional y por tanto no procedía la consulta. Es decir, lo que quiero comentarte a ti y al auditorio es que la Corte es el último filtro, y la Corte tendrá una presión extraordinaria, pero sí creo que es autónoma, y yo como abogado, como maestro de la UNAM, tengo mis dudas, ¿no?, en este sentido. Por eso vamos a discutirlo en la plenaria. Pero como el jurista que eres, Ricardo, también eres un político de gran peso en el país y como político, como parte importantísima del partido del presidente, entiendo el respaldo, no necesariamente como jurista. Sí, no solo, yo entiendo lo que tú me dices, y en efecto mi coordinador de la activa y presidente de la Junta me obliga a fijar una posición. Y yo he dicho que la consulta popular es una institución, una figura jurídica de legitimación de las decisiones del Estado mexicano, pero no puede rebasar el principio de legalidad, ni tampoco puede rebasar el espíritu del constituyente cuando promulgó y cuando, es el Ejecutivo Federal la promulgación, pero cuando aprobó estas disposiciones de carácter general. Es un tema muy claramente orientado a que la participación ciudadana pueda ser un elemento imprescindible en el futuro del país. Sin embargo, yo soy cuidadoso, pues, Luis, no tengo resabios ni tengo reticencias para respaldar las políticas públicas del presidente, pero trato de hacerlo siempre con razonamientos y fundamentos que orienten a la población y no que la confundan. Ese es el tema de fondo, pero en principio diría que la decisión de la consulta, si se acude a ella, es con el propósito de legitimar una decisión que se puede tomar para juzgar o someter a proceso a expresidentes de la República. Pero en estricto sentido, Luis, te diría, bastaría con que el fiscal, el Ministerio Público diga, yo los voy a someter a juicio, aunque no tenga consulta, porque aquí hay elementos suficientes para una carpeta de investigación o para vincularlos a un delito grave de peculado o de violación a la Constitución o de quebranto económico o un delito especificado en el Código Penal, en la Constitución, en el artículo 21 constitucional. Es decir, en estricto sentido, con la autonomía de la Fiscalía, bastaría que el Ministerio Público los esté a declarar y los someta a un proceso, aunque no haya consulta.
Ricardo Monreal, te aprecio mucho la comunicación en esta mañana. Gracias, insisto, por la deferencia en este espacio. Oye, y bueno, aprovecho también porque es un tema que en estos momentos empezó a caldearse cada vez más y más y más. Y tú has estado ahí, pues, muy involucrado siempre como un actor político desde hace muchos años. Déjame preguntarte rápidamente, hay un asunto con otra estación, en este caso con W Radio. ¿Ha pasado por ahí algo? ¿Han empezado ahí algunas reacciones? Hay quien empieza a hablar ya de censura, hay quien empieza a hablar de otra cosa. ¿Qué opinión te merece? Máxime porque, por ejemplo, pues vimos todo lo que pasó con Lozoya y luego vimos otro video que saca un periodista, Carlos Loret de Mola, en donde se le entregan dinero al hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vaya escándalo y parece que, bueno, pues esto va creciendo por lo que estamos viendo en las redes en este momento. ¿Qué opinión te merece, Ricardo? Mira, parece ser, y lo digo con toda responsabilidad, que se ha anticipado el proceso electoral. Ajá. Nadie puede desvincular todo esto que está sucediendo con la etapa que viene de renovación de el Congreso y de algunos estados del país. A mí, en lo personal, no creo en la censura, no me gusta, pero conozco al presidente de la República hace 22 años, Luis. Uh-huh. He acompañado al presidente toda esta etapa, en las buenas y en las malas, han sido más las malas. Y no es un hombre que esté dictando desde el poder público alguna nota o alguna orden o alguna indicación o incluso alguna sugerencia de censura o de obstaculizar a alguna empresa o algún medio o alguna persona en lo particular. No lo es así. Por eso es que la prensa hoy más que nunca, yo estoy terminando un libro que después lo platicamos sobre Madero, para hacer una especie de lógica comparación en un plano de lo que sucedió con Madero y lo que está sucediendo ahora, pero el presidente de la República ahí sí podría decir que está muy alejado de expresar, indicar, ordenar medidas de censura contra algún medio, contra alguna persona. Vaya que no es fácil dentro de los hombres que pertenecemos a Morena, tú lo sabes, claro. Luis, hay corrientes inevitables, Uh-huh. inevitables. Siempre al triunfo de un movimiento, de una revolución, se hacen bandos, no debería hacerse, yo he tratado de evitarlo, pero es casi inevitable. Pero hay quienes sí, perteneciendo a la misma corriente, Uh-huh. actúan de manera dogmática, con extrema decisión, y eso no le ayuda al país. Yo prefiero que transitemos en este cambio de régimen pues respetando la ley y la Constitución. Todo se puede hacer. Si la ley y la Constitución están mal, pues cambiémoslas. Ahora que tenemos mayoría simple, aunque no tenemos mayoría calificada, Ajá. creo que podemos instrumentar decisiones jurídicas para que todos nos apeguemos al Estado de Derecho y no hacer cosas fácticas que alteren el principio de legalidad. En eso yo no voy a cambiar. Soy estricto en mi posición, no solo jurídica, sino política en beneficio Claro. del país. Ricardo Monreal, te aprecio mucho la comunicación esta mañana y estamos al habla, si nos permite, senador. Muy buenos días. Saludos, Luis, saludos a todo el auditorio. Gracias, muy buenos días. 8:46.